Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabela Chávez y les voy a presentar el proceso de conformados de plásticos. Primero que todo, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son macromoléculas de alto peso molecular formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Están compuestos fundamentalmente de carbono y otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. Ventajas del plástico. Es un material ligero que se puede moldear fácilmente al aplicar calor hasta conseguir la forma que se desea y se puede soldar. Es parcialmente cristalino y se utiliza como plástico o fibra. Esto permite crear una gran variedad de productos. Los beneficios de este material en la manufactura de piezas destacan por ser un material que no sufre agrietamiento por esfuerzo, dispone de una rigidez, pureza, dureza y resistencia buena, aunque de mínima resiliencia. Plásticos convencionales. Los plásticos convencionales son materiales sintéticos creados químicamente a partir de materias primas no renovables. Se crean a través de un proceso de polimerización que se trata de la multiplicación de cadenas largas de átomos de carbono, elemento químico presente en el carbón y en el petróleo. Como vemos en la imagen, del petróleo se extrae o se separa la nafta. De la obtención del gas se separa el etano, se obtienen los monómeros, se polimerizan y luego ahí ya se transforman. Plásticos biobasados. Describe la parte de un material o producto que procede de la biomasa, es decir, de materias primas renovables como el almidón, la caña de azúcar o la celulosa. Los plásticos biobasados son, por tanto, aquellos que se producen parcial y totalmente a partir de la biomasa. Como también vemos en la imagen de una cosecha o cultivo, se hace el proceso químico, los procesos biotecnológicos, se obtienen los monómeros, se polimerizan y ahí se transforman. Aquí tenemos algunos ejemplos de las estructuras químicas de las aplicaciones de los plásticos. Tenemos el polietileno-teretalato, que este se utiliza para las botellas de bebidas carbonatadas y agua mineral. El polietileno de alta densidad se utiliza para contenedores de jugo, leche, agua, juguetes, botellas de detergente y lavandina. El policloruro de vinilo se utiliza para las botellas de champú, algunas botellas de agua mineral y jugo de limón, bolsas, etc. El polietileno de baja densidad se usa para bolsas de todo tipo. El polipropileno se utiliza para algunas bolsas, bandejas, vasos, juguetes, botellas, tarros, tapas de botella. Y por último tenemos el poliestireno, que se utiliza para vasos, bandejas, cajas de CD, cubiertos desechables y biocassettes. ¿Qué es el conformado de plástico? El conformado de plástico, también llamado estampado, es la técnica que crea las formas deseadas presionando el material en un molde o matriz. Tipos de conformado de plásticos. Existen dos tipos, que es el frío y el caliente. El conformado de plástico en frío es el que se realiza a temperaturas ambiente. Se usa siempre que sea posible. Las características son mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de partes, pero requiere mayor esfuerzo. Y el conformado de plástico en caliente, que se utiliza calor, es que cuando se calienta el metal experimenta una expansión térmica y cambia de forma. Solo se usa cuando el material del objeto que se produce es duro. Las características son mayores modificaciones en la forma de la pieza de trabajo, menores esfuerzos y opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Métodos de conformado de plástico. Acá tenemos tres métodos, que es el moldeo por inyección, el moldeo por extrusión y el moldeo por termoformado. Moldeo por inyección. El moldeo por inyección es un proceso de conformado utilizando moldes. Los materiales como las resinas sintéticas se calientan y se funden y luego se envían al molde donde se enfrían para formar la forma diseñada.
Debido al parecido con el proceso de inyectar fluidos con una jeringa, este proceso se denomina moldeo por inyección. El flujo del proceso es el siguiente. Los materiales se funden y se invierten en el molde, donde se endurecen y luego se sacan y se le da su acabado. Con el moldeo por inyección, las piezas de formas diversas, incluidas aquellas con formas complejas, se pueden fabricar de forma continua y rápida, en grandes volúmenes. Por lo tanto, el moldeo por inyección se utiliza para fabricar materias primas y productos en amplia gama de las industrias. Moldeo por extrusión. La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Ejemplos de este proceso son secciones huecas como tubos. Existen dos tipos de extrusión, la extrusión directa y la indirecta. En la extrusión directa se deposita en un recipiente un lingote en bruto llamado tocho que será comprimido por un pistón y al ser comprimido el material se forzará a fluir por el otro extremo adoptando la forma que tenga la geometría del dado. La extrusión indirecta o inversa consiste en un dado impresor que está montado directamente sobre el embolo. La presión ejercida por el embolo se aplica en sentido contrario al flujo del material. El tocho se coloca en el fondo del dado contenedor. Moldeo por termoformado. El termoformado es un proceso de fabricación de plásticos que consiste en calentar una lámina de plástico y darle formas específicas utilizando un molde. A continuación, el plástico moldeado se enfría y se recorta para generar la pieza acabada. El termoformado se utiliza en el embalaje para la fabricación de productos agrícolas, productos farmacéuticos, bienes de consumo, electrodomésticos, etc. También se emplea en la fabricación de piezas de uso final resistentes como componentes aeronáuticos, equipos de manipulación de material, interiores de automóviles y equipo médico. Aquí también tenemos otros métodos que son el moldeo por colado, el moldeo por transferencia y el moldeo por compresión. De primero tenemos el moldeo por colado, que es literalmente el camino que debe recorrer el plástico fundido para poder llenar la cavidad del molde y formar la pieza. En otras palabras, es el canal que guía a la resina hacia la cavidad del molde con la forma de la pieza que se formará una vez que se enfríe y se expulse del molde. Existen dos tipos de colada, que es la colada fría y la colada caliente. La colada fría, la ventaja es que relativamente es más barato de mantener y usar, pero la desventaja es que es más lento que un sistema de colada caliente. Y la colada caliente es que el tiempo de ciclo por lo general es más corto, pero pues la desventaja es que el costo de mantenimiento es más alto. Luego tenemos el moldeo por transferencia. El moldeo por transferencia es un desarrollo a partir del moldeo por compresión, en el que el compuesto del moldeo se introduce en una cavidad dentro del molde, de modo que al cerrar el molde el compuesto se transfiere hasta las diferentes cavidades del moldeo a través de una serie de canales. El proceso de transferencia es, por lo tanto, un proceso intermedio entre la inyección y la compresión, y se presenta una serie de ventajas y desventajas respecto a estos. El moldeo por transferencia está indicado en el caso de que se deseen moldear muchas cavidades o cuando el llenado del molde con el material del moldeo resulte problemático. Moldes muy planos con inserciones metálicas, cuando se emplea polvo de moldeo de densidad aparentemente muy baja, etc. El ciclo en el moldeo por transferencia suele ser algo más corto
debido a la mejor transferencia de calor cuando el material circula por los canales. Por último, tenemos el moldeo de compresión. El moldeo por compresión es un proceso de conformación que calienta y ablanda un material plástico para conseguir la forma deseada. Consiste en colocar el material plástico en un molde metálico abierto y calentado, ya sea en forma de granulos o láminas. A continuación, el molde ablanda el material, forzándolo a ajustarse a la forma del molde mientras se aplica presión y se cierra, lo que permite que tenga lugar la fase de curado. Una vez completada, el operario puede retirar el exceso de material que sobresale del molde llamado flashes para conseguir un buen acabado. Muchas gracias.